Hola, hoy voy a hablar de cosas muy complicadas que ninguno sabíamos con exactitud dónde quedaban y que tras esta supuesta guerra que se está gestando, debemos saber con exactitud dónde están y qué es lo que pasa. Hablo naturalmente de Ucrania. Yo quería hablar de otras cosas, quería hablar de lo que está pasando en México, que no hay manera de que vayan a la cárcel los famosos 5 presidentes que ya deberían estar ahí entambados. Pero el Poder Judicial y la Suprema Corte no lo han permitido. Salgamos de México y vámonos a Ucrania. Ya verán ustedes un mapa por aquí para que sepan exactamente dónde está. En Ucrania hubo ya una guerra y están fastidiando ciertos países occidentales que fueron, algunos de ellos fueron parte de la Unión Soviética y la detestan y están fastidiando con este lugar que se llama Donbass, D-O-N-B-A-2-S. Este Donbass es una región muy rica en carbón y es y en muchas otras cosas, ¿verdad? Es una de las regiones más industrializadas de Ucrania y es de mayoría ruso parlante. Ustedes verán, porque no se puede en un ratito contarles la historia complicadísima de este país, para que sepan bien a bien cuál es la razón. Les decía que en 2014, desde 2014, la parte en cuestión de Donbass, rusa parlante, y en la cual hay alrededor de 10% de verdaderos ucranianos y la parte, digamos, productiva de los ucranianos es muy menor. En suma, Donbass es una región que pertenecía a rusos parlantes y a rusos muy industrializados. 10% de la población, repito, porque no es fácil recordarlo, es realmente ucraniana, y un 20% del Producto Interno Bruto, el famoso PIB de ese país, se genera por ucranianos de ese tipo. La región se divide en dos espacios, que uno es Donetsk y el otro es Lugansk. Y son 2 de las 24 regiones nada más que conforman la República de Ucrania. Pero volvamos al asunto, solo tienen el 10% de la población realmente ucraniana y el resto son rusos de Rusia que hablan ruso y que son más industrializados que los originales locales. En un mensaje que expidió, me parece que el propio Putin, dijo lo siguiente respecto a la historia de la zona del conflicto, porque no es en todo el país Ucrania en donde están pasando estas cosas, por más que estos escandalosos de los medios occidentales se la pasen diciendo. El otro día dije una cosa que creo que quiero repetir porque creo que es justa. Si tú no lees un poco de aquí y un poco de allá,
si tú no escuchas otros mensajes y otras opiniones, pues no vas a poder crearte una verdadera opinión propia respecto a lo que pasa en ahí o en cualquier parte del mundo. En francés hay un dicho que dice qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Esto quiere decir más o menos, estuve buscando en español cómo se podría traducir, pero no es fácil. Pero quiere decir el que solo escucha en una campana un sonido, no escucha el otro y no sabe más que conoce uno. Y no es el caso en un momento tan grave para el planeta de nada más conocer un lado y no el otro. Para que te digan, ay, es que tú eres una comunista, ay, es que tú eres una derechista. No, vamos a ver las cosas con calma, y hay una gran población actualmente ya en el mundo de jóvenes que ya no están dispuestos a tragarse lo que las autoridades de cualquier país les digan. Y son ellos los que quieren saber exactamente qué es lo que pasa. Bueno, desde hace mucho tiempo, dice lo decía Putin, desde hace mucho tiempo los habitantes de las tierras históricas del suroeste de la Rusia antigua se llamaban a sí mismos rusos y rusos ortodoxos. Así fue hasta el siglo XVII. Parte de estos territorios se reunificaron con el Estado ruso, con lo que era entonces la URSS. Y así siguió siendo hasta que en el ya mencionado 2014 se separó parte de esa gente y se convirtió en una región de Ucrania diferente. Hay que recordar que la independencia de Ucrania fue, permítanme mi papelito, el 24 de agosto de 1991 se hizo independiente Ucrania, pero antes pertenecía, repito, a la URSS, es decir, a Rusia, en aquel entonces. Bueno, por lo pronto el problema es esta región de Donbass, que se divide, como le decíamos, en dos. Y esta región está siendo, digamos, defendida, por así decirlo, por la madre Rusia, porque lo que hacían con ellos en aquellos primeros tiempos era tratar de convertirla en otra cosa. No querían que ya tuvieran recuerdos de Stalin, que la había adherido a la URSS, y otros países como Polonia, Rumanía, Hungría, que también habían sido absorbidos por la URSS, querían olvidar eso. De hecho, había un tal ruso muy conocido, Khrushchev se llamaba, uno que daba de zapatazos en la ONU bueno, eso es otro rollo, pero es parte de toda la historia. Cuando Crimea, en 1954, volvió a ser parte de Rusia, como lo había sido antes de la división y de la caída, digamos, del comunismo. Había problemas que no se habían solucionado. Ucrania, desde la visión, digamos, de Putin actual, Ucrania
nunca tuvo una tradición estable en calidad de Estado, sino que fue una serie de cosas primero. Y volviendo a la anterior, porque nos vamos a hacer, yo me he hecho bastantes líos en la lectura de varios días de esta situación. No quiero hacerlos a ustedes líos tan grandes, pero el caso es que esta región de la que estamos hablando, Donbass, es prácticamente rusa y está siendo atacada por los otros que se dicen a sí mismos ucranianos originales y que tampoco lo son tanto, y es lo que ha provocado esta especie de defensa de esa población rusa que ahora se encuentra en Ucrania por parte de la Rusia actual. Esto no es nuevo, siempre sucede. Los países se cambian de forma, cambian incluso de región, el nombre de las regiones, y luego pues hay problemas. Y en ese famoso año del que hablábamos, del 2014, se terminó el cambio del régimen político de Ucrania, que había sido orquestado, qué raro, ¿verdad?, por Estados Unidos y otros países occidentales. Y hubo un surgimiento de movimientos extremistas. La península de Crimea pasó a formar parte, oigan bien, por un referéndum, no nada más por lo que llaman una invasión ahora, por un referéndum en que más del 90% de la población de Crimea votó a favor de regresar a Rusia. Y estos lugares de abajo, que no están, ustedes verán el mapa, que se llaman Donetsk, D-O-N-E-T-S-K, y Lugansk, L-U-G-A-N-S-K, se autoproclamaron independientes en ese mismo 2014. Y desde entonces comenzaron los conflictos entre esas dos provincias y las fuerzas ucranianas. Los movimientos radicales que operaban contra la población rusa, y Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, que bueno, pues lo siguen tratando como trataban a Stalin, y no lo es, porque además es bastante más inteligente. Stalin era un hombre de Georgia, que es otro país ahora, y no era ruso. Y sin embargo fue el que pues llevó a todo lo que llevó la Unión Soviética, que no nos vamos a detener en una cosa tan larga como todo lo que pasó en el siglo anterior y otros. Ahora se trata nada más de que, según Putin, que hay que darle voz a uno y a otro, Putin está tratando de salvar, de proteger a dos regiones que además ya son independientes, de las que estamos hablando. Entonces ahora ya no se puede volver a lo mismo. Pero pasando a las comparaciones, que siempre son muy buenas. Este pleito es, por supuesto, entre Occidente y Oriente. Es relativamente oriental. No toda Rusia está en Oriente, pero en general, pues es un país enorme que lo es. Yo les quiero hablar de lo que pasó
con este mismo sistemita de quítate porque te voy a poner un presidente mío, en Venezuela, ¿qué tiene que ver Venezuela? Nada, simplemente que Venezuela es un país de izquierda y Estados Unidos quiso ponerle un presidente de derecha que era un tal Guaidó, que a fuerza querían que fuera presidente de Venezuela. Pues lo mismo pasó con Zelensky, que figúrense ustedes que todo viene, la gran, digamos, importancia que tuvo Zelensky en Ucrania, vino de quién creen, de Netflix. Netflix lo contrató para hacer una película en la que él era un presidente y al señor le gustó la idea de ser presidente y a los ucranianos les encantó. Dijeron, no, pues ahora sí, esto está padrísimo, y votaron por él y tiene 3 años en el poder. Pero no es un político, es una especie de, bueno, pues es joven, tiene creo que 44 años, es guapetón, y es el que quieren imponer, como querían imponer a Guaidó en Venezuela, quieren imponer los países occidentales, en el caso están todos unidos, desde luego Europa, Estados Unidos y todo el mundo. En suma, este asunto viene de una cosa muy fútil, como puede ser una cosa de televisión, que de repente se hace realidad. El señor efectivamente, después de su programación por Netflix, se convirtió en el presidente de Ucrania. Pero es muy manipulado por todos los que ustedes quieran y manden. Y como es un buen actor, aparentemente es un buen actor. Eso habría que ver algunas de sus películas, eso sería muy interesante. Yo lo he escuchado en sus primeros discursos y lo escuchaba medio tembeleque, como que no estaba muy convencido de lo que decía, porque evidentemente no era así, la verdad. Bueno, ya llevo bastante tiempo hablando de un problema que pues se va a llevar un ratito, pero deseemos, cuando menos, que todos los jóvenes de la Tierra, y entre ellos me incluyo, tenga la edad que tenga, que ustedes ya les he platicado cuánta es, hay que detener a estos, a los unos y a los otros. Pero es en el caso a estos occidentales locos que quieren hacer una cosa económica contra Rusia. Esa es, desde mi punto de vista, la razón de todo esto. Exijamos la paz, exijamos la paz, exijamos la paz, y que no nos vengan con otro numerito de los que hemos vivido algunos toda la vida, porque aquí donde me ven, yo he escuchado la palabra guerra millones de veces y no se vale. Hay que dejar al planeta en paz, señores, los unos y los otros. Soy Manu Donbierer, desde Acapulco, afortunadamente.